Eso que el diario del abogado nos desarrolla el día de hoy el tema de la reparación civil en los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Surgiendo entonces unas preguntas que debemos respondernos. ¿Por qué debo constituirme en actor civil? ¿Cuándo me debo constituir en actor civil? Y la pregunta más interesante de la noche que nos vamos a hacer todos es, ¿qué beneficios tiene ser actor civil en el proceso penal? Y para eso nosotros debemos tener conocimiento que hay una ley especial cuando hablamos de la violencia contra la mujer. Me estoy refiriendo a la ley 3036-4, que tiene por título Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Muy ambiciosa esta ley, ¿eh? Porque lo que quiere es erradicar la violencia, algo que en nuestro país es sumamente complejo debido a la normalización de violencia que vivimos. Y esto también tiene su reglamento en el Decreto Supremo número 009/2016. Muy bien, vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a intentar definir el concepto de violencia teniendo como instrumento a la ley 3036-4. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que la violencia contra las mujeres, como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por sus condiciones de tal, tanto en el ambiente público como privado. ¿Qué es lo que se busca a través de esta definición? Se busca resaltar la idea que se tuvo y la OEA, la Organización de los Estados Americanos, fue la primera institución internacional que buscó proteger a la mujer y se creó y se organizaron y salió el famoso convenio Velo Para. Este convenio Velo Para manifiesta que la mujer tiene que ser protegida durante todo el transcurso de su vida. Y es más, los estados son obligados a cumplir estos convenios. Por eso la importancia de pertenecer a organismos internacionales, porque si no estaríamos viviendo en una edad de piedra, una edad de barroco, o sea, no a la par de la ciencia o de las grandes tecnologías y sobre todo al momento sofistificado del pensamiento, donde ya no es raro que una mujer esté trabajando o tenga un alto cargo. Y algunos hombres se preguntan, ¿y cómo logró ese puesto? Ya no estamos en esa edad. Entonces, esta ley intenta definir y hacer hincapié de que existe una violencia y esta violencia tiene una tipificación, es decir, la conducta está descrita en norma porque nosotros tenemos un sistema germánico-románico. Lo que esté en la ley es lo que va a prevalecer. Y esto es una conducta que va a causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. ¿A quién protege esta ley? Como repito, el convenio de Para, el cual esta ley ha extraído de manera obligatoria, porque tiene que ser así, las mujeres durante todo su ciclo de vida, es decir, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Protegerlas en todo su ambiente y en toda la forma de concepción que se tiene de la idea de mujer. Entonces, esto también protege a los otros miembros. Resaltamos la figura de la mujer porque en nuestra sociedad peruana, si hacemos hincapié, ha sido históricamente sometida, vapuleada, humillada, sobajada. Esto es parte de nuestra historia, no lo podemos negar. Por eso que necesitamos instrumentos públicos que nos hagan recordar la imagen de que todos somos iguales, porque tenemos conductas que no van acorde con la moral ni con la ética y por esa razón que hay instrumentos públicos que te van a obligar a hacerlo. Por ejemplo, el hombre que embaraza a una mujer.
¿Qué sería lo normal, lo ético, lo adecuado? Pues me hago cargo de la mujer que embaracé, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el Perú? Made in Perú, ¿qué ocurre? El hombre no se hace cargo, el hombre la abandona, se fuga. Y por eso que ahí interviene el derecho penal y es un delito, y lo menciona del siguiente modo, el que abandona a la mujer que embarazó va a tener una pena no menor de 6 ni mayor de 12 años. ¿Para qué? Para que este carácter, este mensaje que se transmita, la persona pueda entenderlo que tiene obligaciones. Y lo mismo hace la ley. Primero describimos a la mujer en su forma total, niñez, adolescencia, juventud, adulta, adulta mayor, y también la ley menciona que son los miembros del grupo familiar, como cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendentes, descendentes, y los parientes colaterales de los cónyuges convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es importante resaltar este mecanismo para saber de que no solamente estamos protegiendo a la mujer como tal, sino también a todo el grupo familiar, sino que le hacemos un especial énfasis en la figura materna, porque, como repito, a través de nuestra historia, y no debemos ser ciegos, siempre hemos tenido una mujer que ha estado detrás de bambalinas, ¿no? Detrás de la cortina. Y desde simples frases donde decían de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Cambiemos ese pensamiento. Cambiemos desde una filosofía donde la mujer está a mi costado, estamos iguales. Ella me ayuda, yo le ayudo, estamos a la par. Pero es un tema cultural que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y también a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes mencionadas, miren cómo la ley protege también a personas que no son convivientes, no son parientes, pero habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. ¿Y por qué menciona esto? Porque en el Perú hay una figura que es muy tradicionalista en nosotros que se llama el padrino, los padrinos, los compadres. Y hay situaciones, hay localidades en nuestro país donde los compadres no tienen consanguinidad, no son parientes, no tienen afinidad, simplemente son amigos de barrio, son amigos y ellos están viviendo en un mismo edificio, en una misma casona, entonces habitan el mismo hogar, menciona. ¿Se dan cuenta? Y a esos también los protege la ley, a esas personas. Y hay algo más resaltante que hay que tomar énfasis, por eso que lo coloco yo con negrita, con letras, para quien lo pueda ver luego el video, lea detenidamente que no es necesario tener el mismo ambiente común, no es necesario ser parientes, tener afinidad sanguínea, política, sino por el contrario, con el único hecho de que hayan procreado un hijo en común, independientemente si conviven o no, porque la violencia se produce en la razón y en el sentido de todo nuestro transcurso del día. Si estas personas, por X razones, conciben un hijo y es el hombre o la mujer quien lo agrede, porque aquí vamos a recordar de que son ambos los que pueden agredir, hay violencia también contra el hombre y vamos a resaltar casos donde no procede el tema con el hombre porque siente una vergüenza. Y eso lo vamos a desarrollar el día de hoy de una manera psicológica y jurídica. Tipos de violencia. Esto es algo que tenemos que resaltar de esta ley para que luego tú entiendas la tipificación, nos vayamos al proceso penal y luego veas la importancia del actor civil. Los tipos de violencia son cuatro. Violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. La violencia física, ustedes ya lo conocen, es cualquier acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o la salud. Voy a resaltar lo que dice la ley 3036-4. Se incluye
el maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas. Si la esposa o el esposo lo priva de los cuidados básicos que necesita, es violencia física. Si los padres privan a los hijos de los cuidados básicos, es violencia física. Y los padres ancianos, si son privados de los cuidados, es también violencia física. Entonces, estamos encontrando que esta ley no simplemente es un contrapeso para la figura de la mujer, sino más bien es un diámetro de correspondencia para todo el ámbito familiar, sino que somos nosotros los corresponsables de cómo transmitimos la información a los estudiantes y a los demás colegas. Vamos a resaltar también la violencia psicológica. A diferencia de la violencia física, donde tú lo puedes percibir en simple manera, en simple forma, y les voy a contar experiencias de casos. Uno de ellos, por ejemplo, en un vecindario, se escuchaba, se escuchaba los maltratos, se escuchaba la violencia, los golpes, se escuchaba cómo hacía acústica los golpes hacia el cuerpo de la mujer como si fuera un tambor, pa, 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 y con una frase que decía, perra tenías que ser, perra tenías. Miren, los vecinos escucharon eso, se armaron de valor, rompieron la puerta de una patada, ingresaron a la casa y la mujer ensangrentada, moreteada, les reclamaba a ellos, les decía, ¿qué hacen? ¿Por qué entran a mi casa? Es mi vida. Y eso que vemos, eso más allá de la violencia física que puede sufrir una persona, encontramos un tipo que es una violencia psicológica, la cual no es previsible, la cual no se puede observar, no se percibe a simple vista. Pero ¿cómo define la ley esto? Es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla o avergonzarla, que puede causar daños psicológicos. Y aquí vamos a ver que existe la violencia psicológica y el maltrato psicológico. La violencia psicológica, la cual hace con la intención de dañar, de agredir, de aislar, y el maltrato psicológico, donde el mismo agresor considera de que no está dañando, sino está educando a la persona. O sea, ambos van a generar un daño psicológico. Pero la pregunta de la noche es, ¿cómo se demuestra el daño psicológico? Y esto se demuestra en la afectación o alteraciones de las funciones mentales o capacidades de la persona, a través de la pericia psicológica. Miren, vamos a hacer un reencuentro de los casos que he llevado sobre el tema de violencia contra la mujer. Yo litigo a nivel nacional. Ustedes me pueden observar, hay videos que publico, Piura, Trujillo, Lambayeque, Lima, Huaraz, y siempre la misma situación. Miren lo que ocurrió en Piura. Una chica termina su relación, va a una fiesta y el hombre la sigue en su carro. Observen, ¿ah? La sigue en su carro, se estaciona frente a la fiesta, o sea, una reunión en una casa, se estaciona y empieza a mandarles mensajes. Así, primero la llama, 38 veces la llama. La chica, ignora, ¿no? Ignorar llamadas, pues. Y luego empieza a escribirle al WhatsApp, ¿no? Mientras ella, pues, estaba celebrando, estaba, porque es natural, alguien termina una relación y no insiste, ¿no? Pero el hombre no entendía. Le empezó a enviar mensajes, de nuevo, ¿no? A ti te gusta el perreo, eso eres, una perra, ándate con ese Jorge, seguro con él me engañabas, y empezaba y le daba todo un discurso, un daño, un seguimiento, un acoso, violencia psicológica, ¿ya? Eso es violencia psicológica. Pero ¿qué pasó? Si muy bien ustedes pueden observar de que se podía demostrar con la comunicación, a eso añadirle de que la residencial se pudo observar cómo el hombre tenía su carro estacionado y la cámara lo enfocaba. Pero aquí viene la necesidad del actor civil.
Se tipificaba y se pedía 2 años de pena privativa y libertad y la suma de 300 soles. Mismos hechos, mismas situaciones, pero ya en Lambayeque, donde yo me constituí como actor civil y yo no pedí 300 soles, yo ya pedí 10.000 soles. ¿Por qué? Porque estaba viendo una afectación psicológica. Esa persona ya no era igual, no podía salir, tenía miedo, pero eso se tiene que demostrar. Por eso que es importante las pericias psicológicas. Cuando hablamos del ambiente de violencia sexual, son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Este tema de libertad sexual, del bien jurídico libertad sexual, tiene la finalidad de que nosotros dispongamos de nuestra sexualidad como se nos pegue la gana. Pero si la otra persona no está de acuerdo con lo que yo deseo, entonces ahí estamos hablando y la someto a lo que yo deseo de una violencia sexual. Y aquí incluyen los casos que no involucran penetración o contacto físico alguno. ¿Por qué? Porque quiero resaltar de que la ley 3034 permite o tipifica o nos enseña, nos socioeduca que la exposición a material pornográfico que vulnere el derecho de la persona a decidir voluntariamente su vida sexual o reproductiva es violencia sexual. Por eso, si uno tiene un fetiche, si una persona X tiene un fetiche de ver videos pornográficos, pero su pareja no, y la obliga a ver eso, estamos observando de que eso es una violencia sexual. Y hay muchos acontecimientos y creo que es necesario que aquellos que están participando de esto vean situaciones reales. En un proceso, miren lo que ocurría, en un proceso, la mujer, la esposa, no deseaba tener contacto físico con el hombre, no deseaba tener acto coital. ¿Y qué hacía el hombre? Se masturbaba en su delante. La mujer sentía asco, repudio y entonces permitía la penetración. Eso es violencia sexual. Les hablo desde la experiencia. Mientras ustedes sean abogados litigantes, se dediquen a ser fiscales, jueces, vamos a encontrar situaciones así, situaciones que no podemos enmascarar, que no existe sutileza para enseñar. Son casos reales que debes ser tú experto en el conocimiento del derecho penal para poder ayudar. Existe otra situación que es la violencia económica y patrimonial, que es la acción o omisión que se dirige o ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Y vamos a racionar y resaltar 4 situaciones muy interesantes. Primero, la que todos sabemos como violencia económica, que es la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Es importante que la tipificación sea correcta, amplia, porque existen muchos casos, y les pongo uno que he llevado en Cutervo, en la zona de la región Sierra del Perú, Cajamarca, donde una mujer tiene su vaca y su marido lo vende. A simple vista, no existiría pues violencia porque hay bienes en común, parte de la propiedad, ¿no? Pero esta ley viene a enseñarnos de nuevo que por lo menos se pida permiso, se comunique. Y de no ser así, ¿qué pasa? Por más de que estén casados, ¿sabes? Existe violencia económica. O sea, ¿cómo vas a disponer de algo que no es tuyo? Si es de los dos. Les cuento, cuando alguien ya sabe de las normas y de las leyes, cambia la situación. Un amigo estaba por Surco y justo en ese momento ve un Lamborghini. Bueno, un Lamborghini del año 2006, ya, o sea, estamos ya hace 20 años, pero lo observa, lo ve y dice, se vende, con un letrero todavía ahí, parecía luces LED, ¿no? Se vende.
Se acerca, le pregunta cuánto cuesta el Lamborghini. Le dice, mira, sé que eres un conocedor, ya estoy rematándolo, yo me quiero ir. Y son 35.000 soles al contado. Mi amigo se aloca, se ve maravillado, dice 35.000 soles, vamos a la notaría, te transfiero ahora. Van a la notaría, transfieren, pero había un pequeño detalle. Mi amigo era casado. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se enteró su esposa, le reclamó, le dijo, ese dinero no era para comprar un carro, ese dinero es para construir la casa, ese dinero es para los hijos, ese dinero es de sus ahorros. Pero como ya se había asesorado la señora, se planteó una nulidad de acto, debido a que no podía haberse hecho la compra-venta porque estaban casados. Tenía que avisar a la persona, a su esposa. Felizmente se le devolvió el dinero y él tuvo a regañadientes tener que devolver ese Lamborghini, ¿no? A veces uno cree que es una oportunidad, pero tú no te mandas solo. Cuando están en un ambiente matrimonial, se conserva, se protege a la familia. Y eso es algo que se tiene que aprender socialmente. Por eso uno de las especialidades que tengo es el tema de familia, porque busco desde las aulas enseñar la importancia de la convivencia y sobre todo de la armonía familiar. Ahí pueden ver mis videos sobre eso. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Cuando no hemos observado situaciones o hemos percibido, ¿no? Situaciones donde el hombre no le da a la mujer para que compre el mercado o le da 10 soles, 15 soles al día. Es una violencia económica. Y sobre todo, la limitación o control de sus ingresos. Es violencia económica. Entonces, regresamos aquí. Después de haber aprendido brevemente los conceptos de violencia, cuando yo me encuentre entonces ante un caso, un proceso penal, ya voy entendiendo de que hay una tipificación, hay 4 tipos de violencia, y entonces me voy a encontrar con el proceso penal. ¿Qué es el proceso penal? Tiene etapas. Vamos a ver que el proceso penal es un proceso penal común, un proceso penal ordinario, y luego tenemos un proceso especial. Y un proceso especial es, por ejemplo, un proceso inmediato. Ya las pruebas son innegables. Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal? Incoacción del proceso inmediato, es decir, ¿sabes qué? No necesito hacer las otras etapas del proceso penal porque las pruebas son innegables y hago una incoacción para ir a juicio oral. Y también otra situación, si muy bien no le dan la razón y dicen, no, hay ciertas investigaciones que hacer, no puedes incoarte en un proceso inmediato, el fiscal todavía tiene otro as bajo la manga y decir acusación directa. Parecería igual, pero son situaciones muy distintas porque uno refleja el procedimiento especial, mientras que el otro recae sobre la actitud del fiscal, si tiene también la situación o la valentería, que es, saben que acusar a una persona es difícil, respondemos al principio de inocencia, ¿ya? Presunción de inocencia, entonces se hace una acusación directa. Pero vamos a resaltar el proceso común. El proceso común inicia con la notis criminis, es decir, con la denuncia. Vemos aquí el delincuente. El delincuente que realiza una connotación a la víctima, un daño a la víctima. Puede ser robo, sustracción, maltrato, golpearla, intimidarla, acosarla, todo un catálogo de delitos que tenemos. Pero no inicia con el hecho criminal. ¿Con qué inicia? Con la notis criminis, es decir, cuando se informa, se comunica que ha sido violentada, maltratada, agredida, cuando su bien jurídico protegido ha sido lesionado. Y se puede comunicar a la policía, a la fiscalía, o puede pasar como nuestro famoso caso Chibolín, ¿no? A través de la entrevista que hizo con Beto Ortiz. Hace la entrevista, Beto Ortiz hace algunas preguntas
la cosa no suena bien, no suena concurrente, entonces Fiscalía, a través de ese principio de publicidad, realiza las investigaciones. La notis criminis es quien inicia el proceso penal o también conocido como la denuncia, que puede ser de parte o de oficio. Como les digo, de parte, yo mismo sufrí el daño, a mí me robaron y voy a la comisaría o hago mi denuncia en la fiscalía. O también de oficio, es decir, se enteró la fiscalía a través de los medios de comunicación. Caso Chibolín. Muy bien. Entonces, vamos a ver que en el proceso penal tenemos la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Ha habido modificaciones, ha habido situaciones donde ha hecho una disyuntiva entre policía y fiscalía, pero lo que nosotros debemos resaltar, si estamos desde el lado del abogado litigante, adaptarnos al juego, las reglas del juego. Los ganadores no lloran cuando se cambian las reglas del juego. Tengo una experiencia de abogado litigante que el cual te quiero enseñar el día de hoy. Y ahí nomás, cuando surgió la modificatoria, mi primer caso, acoso, acoso a menor de 13 años. Hubieran visto todo un mecanismo de los policías, o sea, esa es la diferencia en número proporcional entre el fiscal y el policía. ¿Quién dirige? Un fiscal con su asistente, a lo mejor dos, un adjunto, o sea, máximo tendrá un equipo de 5, pero en cambio la policía ya tiene toda una organización, un sistema. Tú tienes que adecuarte a cómo se están modificando las normas, las reglas. Entonces, vamos a ver que la etapa de medición preparatoria se va a subdividir en dos: diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada. Las diligencias preliminares que va a encontrarse ahora a través de la policía, pero siempre va a estar en la conducción de la fiscalía, o sea, va a haber una constante coordinación, pero ya desde el inicio, desde antes, los que dedicamos a esa profesión de abogados, hemos observado que quien conducía realmente era el policía. O sea, quien hacía la diligencia era el policía. Quien llegaba al lugar de los hechos era el policía. Y coordinaba con el fiscal y conversaban, o sea, lo que se está haciendo. O sea, la misma modificatoria es los mismos hechos que se hacían antes. Y si no les pongo como ejemplo, no me acuerdo si había sido en Piura o en Trujillo, donde le llaman a la fiscal que la policía había detenido a una organización criminal y la fiscal dijo, ¿sabes qué? Ahorita no, estoy en el plazo, me voy a una cena. Bueno, lamentablemente la grabaron, ¿no? Y con eso, pues, se cayó su carrera. Es que es la responsabilidad cuando alguien entra al servicio público, por eso se llama servicio público, estás sirviendo a la comunidad, le das prioridad a la comunidad, no a tu vida personal. Y aquí vienen las diligencias preliminares, que son esas diligencias en las cuales, a través del hecho que denuncié, despierta en la investigación situaciones que deben ser esclarecidas. Por ejemplo, declaraciones, tomas fotográficas, si hay un caso de violación sexual, médico legista, maltratos físicos, médico forense. Muy bien, entonces, las diligencias preliminares lo vamos a esquematizar del siguiente modo, ¿ya? El hecho delictuoso, la notis criminis me lleva a ver ese hecho delictuoso, esa situación criminal. Y entonces yo tengo que realizar diligencias de urgencia para poder constatar ese hecho. Como les digo, tomas fotográficas, los videos, declaraciones, testigos, evidencias, si hay rastros de sangre que parece que ha sido lavado el piso o la alfombra, prueba de luminol. Y esa es una gran crítica que siempre hago cada vez que me invitan. Es momento de hacer esa reflexión de cuál es la diferencia entre la fiscalía y la policía. Es que primero, la fiscalía no ha llevado cursos de investigación criminal. Si ustedes se dan cuenta en las escenas del crimen,
cómo la policía sí es sumamente cuidadoso en este aspecto. Entonces se debería capacitar. Claro que hay fiscales que se han llevado cursos, diplomados, maestrías, doctorados, pero hay otro sector que no. Y en una ocasión se contaminó una escena del crimen. Y eso es peligroso. Muy bien, una vez que se hacen las diligencias de urgencia según el artículo 65 de nuestro Código Procesal Penal, el fiscal va a tener dos acciones que realizar. Archivar, que se le pone fin al proceso, o apertura la investigación, es decir, va a formalizar la investigación. Las diligencias de urgencia es para constatar el hecho, pero no significa que seas culpable, porque a veces se siembra la duda, ¿no? Puede ser que haya robado, ¿no? Y les comento un caso. A una persona lo estaban incriminando de un delito que no había cometido. La suegra decía que su yerno había entrado de noche y le había robado. ¿Y cómo se dio cuenta que era su yerno? Porque tenía jean azul, porque tenía una zampatilla Reebok y tenía un reloj smartwatch. O sea, eran tres características, tres elementos que daban suspicacia, ¿no? Pero claro, ¿quién no tiene eso? Se formaliza entonces la investigación y se invita a las personas y a los testigos que mencione cada uno a declarar. Para ver cómo termina esta historia que les voy a contar. Investigación preparatoria. Entonces, una vez que se formaliza, empieza la investigación preparatoria, es decir, que se recaben medios donde se constate ese hecho criminal. Regresamos al ejemplo que les di, donde acusaban a mi patrocinado de que él era quien robó a su suegra. Había entrado a su casa, había entrado, y él sabía dónde se escondían las joyas, dónde se escondía el dinero. ¿Ya? Las características eran zapatos Reebok, que había visto la cámara, pero estaba con pasamontañas, pantalón azul y de un reloj smartwatch. O sea, ¿cuántas veces una persona se puede comprar un reloj smartwatch, no? ¿Cuántos habrán? Y de distintas marcas y del mismo modelo. Y entonces viene aquí la investigación preparatoria, donde cada uno, a través de las defensas probatorias, aquí viene la parte de la defensa probatoria, defensa técnica probatoria, es decir, yo voy a esclarecer que no he estado ahí, que se ha confundido la señora, de que ha habido elementos y todo, y que no es, ¿no? La señora presentaba como medios de prueba las cámaras de video, presentaba los comprobantes de pago, presentaba los vouchers, aquellas boletas que acreditaban las prendas que habían sido sustraídas y fotografías donde ella tenía esas alhajas. Entonces aquí, después de esta investigación preparatoria, donde ya se formalizó, donde se cita las partes, donde cada uno puede decir, ¿sabes qué? Ese día estaba el señor con su hermano, llamen al hermano y se toma la declaración. Para eso la misión preparatoria, para esclarecer los hechos a través de una duda que existe, de un razonamiento, entonces lo que se invita es poder esclarecer. Y esto va a generar una conclusión. Esta conclusión va a volver a darle al fiscal dos situaciones. Una, el sobreseimiento, porque ya estamos hablando de cuando formaliza, pasa al juez de investigación preparatoria, donde a través de él se conduce el proceso y va a haber un sobreseimiento, ¿ya? Es decir, el juez dice, ¿sabes qué? No hay hecho criminal, es atípico el hecho criminal, por eso nos tiene que continuarse el proceso. Y esa es la etapa intermedia, ¿no? O si no, lo acusa. Y ahí es donde empieza el auto de enjuiciamiento y nos da la citación a juicio donde empieza el juicio oral, la etapa de juicio oral. Muy bien, todo este sistema que te estoy señalando, este procedimiento que estás viendo, lo debes entender para saber en qué situación tú vas a interactuar. Y aquí es donde empezamos con la constitución del actor civil. ¿Por qué es importante ser actor civil y cuál es la diferencia con el agraviado? Y el día de hoy lo vamos a descubrir y te repito las preguntas que deberías formularte cuando intentes tú trabajar en el derecho penal defendiendo a la víctima. Dice,
¿Cuándo me debo constituir en actor civil? ¿Por qué me debo constituir como actor civil? ¿Qué beneficios tiene ser actor civil en el proceso penal? Vas a encontrar muchos colegas míos que van a decir, no, no te constituyas en actor civil y mejor llévalo a la vía civil. Discrepo con ellos. Primero, por principio de economía procesal. O sea, a la víctima le estás haciendo revivir un proceso, un daño, un trastorno, porque todo aquello que es víctima de violencia va a seguir continuando viendo su agresor en otra vía procedimental. Yo considero que no es apropiado. Yo considero de que deberíamos llevarlo en la misma vía por economía procesal, como lo dice nuestro Código Procesal Penal, porque sería lo ideal, sería lo correcto, y de esa manera se obtiene la justicia que necesitamos. Escuchamos mucho castigar al culpable. Lo puedes castigar, maltratar, matar, aniquilar, si tú deseas, pero no escuchamos ayudar a la víctima, resarcir el daño. Esa parte no se escucha en nuestro sistema, en nuestra sociedad. Debemos cambiar nuestra forma de interactuar con el derecho. Y aquí es donde el artículo 139, inciso 4 de nuestra Constitución Política del Perú, nos menciona el principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso. Muchos colegas confunden la importancia del actor civil y otros no lo quieren hacer porque ya el fiscal conduce el proceso. Pero si tú dejas que el fiscal conduzca el proceso, él es dueño de la acción penal, pero no de la acción civil. ¿Recuerdan el caso que les comenté de la chica que se había ido a un evento en una organización y estaba hablando y el hombre la acosaba, la seguía, la llamaba, le escribía, la insultaba? La fiscal en ese caso, que pedía 2 años de pena privativa de libertad y la reparación civil de 300 soles, yo considero que con 300 soles no cubre un daño psicológico. Es por eso la necesidad de defender. Y vamos aquí a descubrir esa importancia del actor civil. El agraviado, vamos a encontrar sus definiciones en el artículo 94 de nuestro Código Procesal y en el artículo 95. Dice, el artículo 94 menciona que se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Esta definición es la que tú debes tener claro para que te puedas constituir en actor civil, porque el actor civil se constituye únicamente el agraviado del delito, es decir, aquel que directamente ha sido ofendido, la víctima, a la que humillaron, a la que golpearon, a la que ultrajaron, a la que le prohibieron sus ingresos económicos. ¿Te das cuenta? Por eso que la importancia al inicio de mi posición poder definir el tipo de violencia. Pero, ¿cuáles son esos derechos que va a tener el agraviado? Ah, escucha bien. Si tú eres agraviado y no te constituyes como actor civil, lo único que va a ocurrir es de que tú vas a ser informado de las cosas. Debe ser escuchado en tu declaración, a recibir un trato digno, impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Esos son tus derechos nada más. No puedes hacer otra cosa. No puedes interponer recursos, no puedes plantear nulidades, excepciones procesales, no puedes ofrecer medios de prueba. Si durante el camino existen situaciones que van a mejorar tu situación probatoria, no lo vas a poder ofrecer. Todo tiene que ser a través del fiscal. Eso es lo que hace el agraviado. Todo tiene que ser a través de la fiscalía. ¿Y por qué resalto esto? Porque muchas veces Fiscalía se queda maniatada por la logística que tiene. Falta papel, falta recursos, personal, los oficios no llegan a tiempo, lo que no limita a un abogado particular.
Porque un abogado particular en mi posición, en mi condición, igual que ustedes, joven, es más ágil, más hábil, más curioso, puedo entrar y preguntar, solicitar. ¿Y eso qué lo va a hacer? Va a hacer que se pueda redireccionar la investigación y aportar a Fiscalía medios de prueba para que coadyuven en la investigación. Es necesario. ¿Y eso quién lo hace? El actor civil. Y aquí venimos. Esta es una gran serie, la serie Lincoln. Ustedes van a poder verla, observarla, ¿no? Ya está por la tercera temporada. Empezamos entonces a observar que si solamente se queda como agraviado, va a haber cuatro funciones: el respeto a su dignidad, ser informado, escuchado y impugnar el sobreseimiento o la condena absolutoria. ¿Y qué nos hace el actor civil? ¿Qué ocurre con el actor civil? Vamos aquí a definirnos y a detenernos en el artículo 98 de nuestro Código Procesal Penal, que nos habla sobre la acción reparatoria en el proceso penal. Solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. Estimados colegas, y hablo a un público joven, igual que yo, que hemos llegado a un nivel donde tenemos miedo a poder litigar en otras ramas. Y el conocimiento de otras ramas son las que te van a ayudar a ti a resolver los procesos. El derecho es como un rompecabezas. Muchas personas se quedan maravillados con mi habilidad de hablar en público o el sistema de litigación oral, donde ya hemos hecho diplomados con el mismo diario del abogado sobre eso. Pero es simplemente poder leer otras ramas, leer las leyes especiales y analizarlas. La oratoria y la retórica siempre seguirá siendo la misma. Y aquí hay ese problema con mis colegas que cuando llegan a un nivel muy jóvenes de especialización y dicen, yo solamente veo derecho penal, no veo más, yo solamente veo derecho civil, no veo más, es como si estuvieran divorciadas las ramas de los derechos, cuando en realidad no es así. Las ramas de los derechos están interconectados, por eso que en pregrado nosotros aprendemos todas las ramas. Independientemente de qué universidad seas, tu universidad te va a dar las facultades, las necesidades de una currícula con todos los cursos: derecho procesal, civil, laboral, tributario. Todo eso vamos a encontrarlo en la necesidad de proteger a nuestro patrocinador. Y miren, los conceptos del derecho civil se desarrollan y se aplican en el proceso penal. La importancia de conocer derecho civil, entonces, para poder desarrollar. Y esta es una gran crítica que no solamente realizo yo, sino que también lo desarrolla el maestro San Martín y lo dice en su libro de lecciones de derecho penal, donde el abogado penalista, el juez penalista, todavía resalta, ¿no? El operador judicial tiene que conocer derecho civil. Porque la importancia de la economía procesal, resolver los asuntos en un mismo proceso, es prioridad. Entonces, el juez penal no únicamente debe limitarse a lo que conoce como justicia penal, sino también analizar otras ramas del derecho como son el derecho constitucional y el derecho civil, para que su razonamiento sea más agudo al momento de resolver. Entonces, estimados participantes, esta noche quiero hacerle la reflexión de que no divorcien las ramas de los derechos. Lo que tenemos que hacer es complementar el conocimiento. Y ya lo dice el artículo 98 del Código Procesal Penal, ¿ah? Por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación. Y estos conceptos de daños y perjuicios lo encontramos donde en la responsabilidad extracontractual.
Vamos a observar entonces que existe requisitos en el artículo 100 de nuestro Código Procesal Penal. Primero, la de ser actor civil debe ser por escrito. Reflexionemos otra vez sobre nuestro sistema procesal penal. Esta reflexión que te quiero enseñar es de que nuestro sistema procesal penal no es un sistema acusatorio puro, es decir, no es un sistema donde la oralidad prime, no, sino que es un sistema mixto. Existe una situación escrita y una situación oral. Todo va a depender de la importancia de la etapa que nos encontremos. Por eso que ya te lo expliqué en minutos anteriores. Por eso que la acusación es escrita y también la solicitud para ser actor civil debe ser planteado de manera escrita. La solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad, lo siguiente. Primero, las generales de ley del agraviado. ¿Qué son generales de ley, doctor? Las generales de ley son los datos de la víctima, su nombre, su número de DNI, su dirección. Entonces, debe incluir las generales de ley. Otro elemento que debe ser incluido, porque si no te declaran inadmisible tu constitución de actor civil, que es la indicación, nombre del imputado y en su caso el tercer ente civil responsable contra quien se va a proceder. Aquí voy a resaltar esta figura de tercero civilmente responsable. ¿Qué significa el tercero civilmente responsable? Es aquella persona que ha debido prever aquellos daños colaterales de darle a la persona una potestad especial. Ejemplo, una empresa de taxi, vamos a llamarlo Rapitaxi. ¿Quién tiene un conductor que está desarrollando su labor, pero ebrio, borracho? Y ebrio y borracho atropella al homicidio, muere la persona, homicidio culposo, ¿no? Pero ¿quién es tercermente civil responsable? La empresa. La empresa por permitir de que tenga un conductor ebrio en ese momento. Siempre debe estar previniéndose. Lo regresamos ahora a un caso penal actual. Habían supuestamente capturado a un terrorista, ¿no? Y decían, segundo cabecilla, un tal Quispe, un tal señor Quispe. ¿Ya? ¿Y quiénes habían hecho eso? Habían los ministros, habían señalado de que él era responsable y lo mencionaba en las noticias como si hubieran capturado un gran criminal. Pues estas diligencias que se desarrollaron no demostraron eso, se habían equivocado. Entonces, ¿quiénes han dicho eso? Los ministros. ¿Quiénes son los tercer civilmente responsables? El Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que prevenir qué personas son las que dirigen. Está pidiendo más o menos casi 1 millón de soles a cada uno de ellos, le pide como 750.000, o sea, lo están sumando y sale como 1 millón de soles cada uno, más de 1 millón de soles a esos dos ministros. Pero vemos que la figura del ser civilmente responsable también es ideal para que puedan asumir una reparación que se desarrolló por una persona que cometió el hecho. O sea, debemos nosotros, como tercer civilmente responsable, tener la capacidad de desligar de responsabilidad. Regreso al ejemplo del Rapitaxi, ¿no? Estaba borracho, estaba ebrio, conduce en ese vehículo del taxi. ¿Qué es lo que hace el taxi? Pues deslinda responsabilidades, ¿no? ¿Y cuáles son sus responsabilidades? El señor no pasó para que se le haga la prueba de alcoholemia, es responsabilidad de él. O sea, busca mecanismos o ideas para separar su responsabilidad. Pero si no se puede, la empresa es responsable. Por eso que, como les decía, va a haber distintos tipos de defensa. Vamos a tener una defensa probatoria
y una defensa teórica, una defensa legal, una defensa técnica, donde ya nos enfoquemos en la tipicidad, en los elementos tipos, pero la ideal siempre es una defensa probatoria, ¿no? Donde la inocencia de una persona se ve a través de los medios de prueba que tiene. Muy bien, entonces estamos observando lo siguiente. Se hace por escrito el actor civil. Número 1, coloco las generales del agraviado. Número 2, la indicación del nombre del imputado y del tercer civilmente responsable, si existiera. Y número 3, el relato circunstancial del delito del agraviado. Hay que exponer las razones y justificaciones de su pretensión. En otras palabras, te mencionan el hecho que se hace responsable y cómo esto lo afecta a la persona. El error más grande que cometen, y he visto en algunos escritos de mis colegas, es de la constitución del actor civil, es un copy-pega de la acusación de fiscalía o de la formalización, mejor dicho, de la fiscalía. Hay que tener cuidado en eso, porque fiscalía lo que está haciendo es el dueño de la acción penal. O sea, él acusa penalmente. Por el contrario, el actor civil lo que busca es la indemnización, reparar el daño, que lo indemnicen. Él no está buscando, el actor civil no busca la pena. Él busca una acción civil y eso hay que diferenciarlo bien. Entonces, en este relato de los hechos, tenemos que agregar que justificar, nos dice claramente el artículo 100, las razones que se necesita para decir que nos constituimos como autor civil. Ejemplo, en un choque de tránsito. Miren, ¿ah? Mi patrocinado está cruzando la avenida, viene un taxi, lo embiste. Se formaliza la investigación, lo constituyo en actor civil. Dentro de mi escrito de actor civil, menciono de los gastos médicos, de los cuales garantiza de que él es el perjudicado. Voy más allá de. Entonces me doy cuenta de que no hay limitantes para hacer un razonamiento y un cálculo. La prueba documentaria que acredite su derecho conforme al artículo 98 del Código Procesal Penal. Es aquí que, aparte de hacer mis silogismos jurídicos, mis razonamientos, también debo añadir los medios probatorios que necesito para eso. Muy bien, aquí vamos a observar, doctor, ya, pero ¿cuándo es la oportunidad para constituirme como actor civil? Y lo relaciona nuestro artículo 101 de nuestro Código Procesal Penal. La oportunidad de constitución en actor civil es antes que culmine la investigación preparatoria. No es cuando formalice, ¿eh? Es antes que culmine la investigación preparatoria. Por eso que me tomé un tiempo determinado para explicarte todo el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque uno cree que formaliza y automáticamente tú te constituyes en actor civil. Sería lo ideal para que puedas ayudar y coadyuvar en la investigación. Como te digo, como abogados particulares, por ejemplo, yo no tengo límites en poder ayudar a una persona. No tengo límites de logística, infraestructura, no dependo de un superior para que me diga a qué hora, en qué momento ir, ¿no? Pero yo también puedo contribuir. Por ejemplo, si veo, y esto también es otro caso, donde había un accidente y más rápido que la policía llegué yo, pedí las cámaras de videos y me la otorgaron. Y la señora del estacionamiento, muy consciente, sí, no, fue el carro quien dobló en U estando en una vía rápida, ¿no? Y joven, por favor, me decía, ¿no? Joven o doctor, yo le voy a dar lo que usted necesite. Mira, aquí tengo la cámara de video, si desee, por favor, yo voy a declarar ese día. Y entonces, facilitamos las cosas. Por eso, no hay límites en logística cuando uno es un abogado particular. Uno lo puede desarrollar. Regresando a nuestro artículo 101 de nuestro Código Procesal Penal, ¿hasta cuándo es el momento, doctor? Lo dice ahí claramente que es hasta que antes que culmine. ¿Y por qué? Porque lo que nos interesa es participar del juicio oral, pues, ¿no?
meternos al juicio oral, meternos al ring de box, y por si acaso que el fiscal no desarrolle bien su teoría del caso, ahí va a estar el actor civil para resolver. Facultades del actor civil. Mira, te las he enumerado. ¿Ah? A diferencia del agraviado que solamente tenía 4, el actor civil tiene más potestades, más facultades. Y eso permite que podamos resolver mejor el proceso y ayudemos al proceso. No como dicen otros colegas que estorbamos en el proceso. No, no. La figura del actor civil ayuda. Mira, el actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconoce al agraviado, es decir, se le aumentan estos, está facultado para deducir nulidades de actuados, una prueba indebida, por ejemplo. Ahí entra el actor civil y también se puede oponer. Ofrecer medios de investigación y de prueba. Un caso de violencia psicológica, ofrezco mi perito de parte. Un caso de violencia sexual, ofrezco también mi perito de parte. O sea, me doy cuenta de que como actor civil yo puedo ofrecer medios de prueba, yo puedo ofrecer medios de investigación. Participación en los actos de investigación y de prueba, es decir, te tienen que llamar. A diferencia del agraviado, pues al agraviado ya no. Al agraviado solo se le escucha, al agraviado solo se le informa. Pero al actor civil sí, pues el actor civil sí hay que llamar. Al actor civil sí tiene que estar presente en estas investigaciones, en la Cámara Herzl, por ejemplo. Intervención en el juicio oral. Y esta es la parte que más nos gusta y nos señala a todos nosotros y nos apasiona. Somos los románticos enseñando litigación oral. ¿Y por qué hablamos de litigación oral? Bueno, tendríamos que aprender retórica, oratoria sobre este aspecto. Aquí va a haber 3 personas que van a hablar y el mismo código menciona como oradores. Tenemos al fiscal y tenemos al abogado defensor. Esa es la gran figura que hay. Pero nuestro código que recoge instituciones italianas, como les menciono, es un código germánico-románico, eurocontinental, menciona el doctor San Martín, tiene una figura muy distinta. Es decir, nuestras técnicas de litigación no son técnicas de litigación del mimetismo. Nosotros no hablamos a un jurado, nosotros hablamos a un conocedor del derecho, que es el juez. Entonces, ante esa persona tiene que estar nuestro discurso. Es algo así como cuando sustentas tu tesis y tienes tu jurado de 3 personas que durante toda la vida te han estado vapuleando en clases, ¿no? O enseñando, y entonces tienes temor, tienes miedo. Ya, algo así ocurre en los juicios orales. Estos juicios orales que muchas personas les tienen miedo llegar a un juicio oral, no hay que tener miedo, si muy bien se juega la libertad de la persona, debemos ser conscientes qué estrategias de defensa podemos aplicar. Si me pongo como abogado del acusado, del investigado, y veo elementos de prueba, elementos de la investigación que sí lo señalan como responsable, existen otras figuras, instituciones como la terminación anticipada que pueden ayudar mucho y beneficiar, sino que a veces vivimos ilusionados o en una nube muy gaseosa de estas técnicas de litigación que no va a ser como las películas, ¿no? Si ustedes creen que la litigación es como tú ves una película norteamericana, Mentiroso, Mentiroso de Jim Carrey, o a lo mejor Cuestión de Honor, no es así, no va a funcionar así. El tema del litigio es una cosa de juicio oral donde yo expongo mi tema detenidamente en 10, 15 minutos, por eso que se debe aprender y regresar a los clásicos, Cicerón, por ejemplo, de cómo estructuro mi discurso y le hago entender a la persona qué es lo que está pasando. Entonces, Fiscalía, que es dueño de la acción penal, él va a leer su requerimiento, más de una ocasión lee su requerimiento o hace el resumen de su requerimiento de acusación. La defensa técnica desarrolla sus alegatos de apertura y el actor civil también desarrolla sus alegatos de apertura, pero no en el sentido de que busque
la pena, sino por el contrario, que demuestre el daño que se le ha causado. ¿Ven la diferencia? Al demostrar el daño que se le ha causado a la víctima, lo que se está buscando es que se repare ese daño. Y todos van a tener potestades en el proceso. Cada persona va a tener el mismo tiempo para hablar. Ustedes ya conocen alegatos de apertura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio y los alegatos de clausura. Te señalo rápido nada más, los alegatos de apertura son situaciones donde resumo lo que va a ocurrir en juicio, hablo en tiempo futuro, lo que se demostrará, se probará sobre el proceso. Luego las preguntas, que tienen que ser preguntas abiertas, preguntas donde busque información o realizar preguntas cerradas para que se rechace. Lo que está prohibido son las preguntas subjetivas, eso ya los conocemos. Y luego, por el otro extremo, los alegatos de clausura, que sí son argumentos, que sí son razonamientos, conjeturas que se puede extraer del proceso. Les comento uno de los casos que llevé. Era actor civil, me parecía muy raro la defensa que desarrolló un colega, donde le hizo 3 preguntas a su patrocinado. Le dijo, ¿consumes drogas? Dijo, no. ¿Eres estudiante universitario? Sí, soy estudiante universitario. Dijo. Y la tercera pregunta que me pareció más raro es, ¿tú eres un empresario? Sí, soy un empresario. No sé cuál habrá sido el razonamiento en ese momento, pero cuando desarrolles tus alegatos de clausura, tienes que entender de que esos puntos que considera tu adversario que son fuertes, los conviertes en débiles. Y luego pones, se demostró, se probó tus alegatos, ¿no? Tienes que decirlo así, en esa forma. El verbo rector que ayuda a que en la mente del juzgador vea si se demostró o no se demostró. Entonces concluye del siguiente modo. Mi patrocinado ha sido mutilado del dedo pulgar derecho. ¿Qué se demostró en el contrainterrogatorio? A través de la interrogación que hizo el abogado defensor, señaló de que no consumía drogas, señaló de que es un joven universitario y eso señala de que esta persona cuando cometió el hecho estaba en sus cabales. Era una persona consciente de los hechos. Y también se demostró que tiene capacidad económica porque la defensa preguntó si era un empresario. Muy bien. Hubieran visto la reacción de mi adversario, que ya era un abogado mucho más mayor que yo. No sabía cómo meter su cabeza en la vergüenza. Es que hay que tener táctica y estrategias al momento de preguntar para luego resolver. Y en eso también el actor civil debe prestar mucha atención en el proceso. Interponer los recursos impugnatorios que prevé la ley. Podemos apelar. Como actor civil, si también la víctima puede apelar, nosotros podemos apelar en el extremo de la reparación civil. Intervenir cuando corresponda en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos. Y formular solicitudes en salvaguarda de sus derechos. O sea, miren todo este catálogo de elementos, de situaciones que permiten resolver, proteger, ayudar a nuestro patrocinado. Por eso que la figura del actor civil en el proceso penal es importante. Porque estamos ayudando a un sistema logístico que a lo mejor Fiscalía carece. Y más de una ocasión como autor civil, la misma Fiscalía, los mismos fiscales me dicen, doctor, por favor, ayúdenos con este testigo, no quiere llegar, no sé si usted lo puede notificar, doctor, ¿podría contactarse con esa persona? Los videos, doctor, ¿cree que podría pedirlos? Y se pide, se desarrolla, se dice, se hace. Facultades adicionales que nos otorga nuestro Código Procesal Penal en el artículo 105. Yo soy una persona que considera de que ya no se debe llamar nuevo Código Procesal Penal. Lo que es nuevo es nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, ese sí es nuevo, es de 2021. Pero ya decirle nuevo Código Procesal Constitucional, luego Código Procesal Penal, algo que ya tiene más de 20 años, es como decirle bebé a alguien que tiene 35, ¿no? Que tiene 20. No es nuevo. ¿Qué nos dice nuestro Código Procesal Penal? Nos dice, la actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil que pretende.
no le está permitido pedir la sanción. Y esto es algo que debemos aprender, por eso es importante el taller que desarrolla el diario El Abogado sobre esto, aprender sobre que en nuestro escrito de constitución de actor civil, tú no debes colocar la pena, tú no te vas por la tipificación del hecho. Tú lo que desarrollas es la cuantía del monto. Cuantía de la pena lo ve el fiscal. Ya él va a desarrollar su sistema escalonado, su sistema de tercios, va a observar si le pone el extremo mínimo, el extremo máximo. Ya, eso es cuestión del fiscal, no del actor civil. Y el error es eso, que las personas creen que el fiscal está haciendo una mala actuación y en mi escrito de actor civil coloco lo que debería desarrollarse. Pero esas no son las reglas del juego, como les digo. Nosotros como abogados litigantes lo que hacemos es adaptarnos a las reglas del juego. No lloramos si nos modifican las reglas del juego. Yo me adapto a la situación. Y si la regla del juego me dice que no le está permitido pedir sanción, entonces lo que yo me enfoco es en la cuantía de lo que debo pedir. Por el dedo pulgar derecho de mi patrocinado, cuando me constituí en actor civil, recién salidito de la facultad, ya le estoy hablando de hace 7 años, ¿no? Y en ese momento estaba pidiendo 250.000 soles. Fiscalía, 3.000 soles, ¿ah? Si no me constituía como actor civil, 3.000 soles. Yo pedí 250.000 soles. Todos mis amigos me decían, mis colegas, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? 250.000 soles, es un absurdo. A lo mucho te darán 3.000, 2.000, porque ellos llevan una tabla de control. Pero luego en juicio, desarrollando la teoría, el juez otorgó 100.000 soles por un dedo mutilado. Entonces, ven la importancia de poder hacer una cualificación, una correcta institución de un lenguaje escrito, porque recuerden de que hay dos formas de comunicación, la oralidad y el lenguaje escrito. ¿Cuál es la diferencia? De que en la oralidad se trabaja el principio de inmediatez. O sea, yo observo a la persona, yo observo si se ruboriza, si se entristece, se avergüenza. En cambio, en un mecanismo escrito, el papel no se arruga, el papel no llora, el papel no miente, no se contradice. Pero en cambio, en un principio de oralidad, donde estamos trabajando la inmediatez, sí se percata de eso. Impedimentos de acudir a la vía extrapenal. Y aquí les decía, ¿no? Donde van a observar a muchos especialistas que les van a decir, no conviene ser actor civil, mejor anda a la vía civil porque ahí vas a tener mayor el monto, porque son jueces civiles que conocen sobre daños extrapatrimoniales. No, los jueces también conocen derecho civil, los jueces penales. Por eso que es importante, y hablaba bien con estos abogados de la magistratura, que pasen por la academia de la magistratura. O sea, para ser jueces y fiscales pasan por ahí, por la academia de la magistratura, porque a veces no razonan bien, no tienen un buen conocimiento de las normas. Entonces, aquí vamos a ver que nuestro artículo 106 del Código Procesal Penal nos señala que una vez constituido en actor civil, impide que presentes demandas indiciatorias en la vía extrapenal, es decir, que te vayas a la vía civil. No puedes hacer dos pedidos en distintos procesos. El actor civil que se desestime como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía. Si tú aplicas correctamente el artículo 106, lo puedes ver como una estrategia. ¿Cómo podrías desarrollarlo tú? Podríamos observar del siguiente modo. Formaliza, llega a la etapa intermedia con el juez de instrucción preparatoria y lo que yo hago es constituirme como actor civil para poder ayudar en la investigación del proceso y antes que acuse el fiscal, antes que concluya, yo me desisto de ser actor civil. Porque mi objetivo fue agilizar, ayudar, coadyuvar en el proceso. Eso también es una estrategia. Podías tú de hacerlo. ¿Por qué? Porque luego podrías entrar en otra vía, la vía penal,
O a lo mejor, si es temas patrimoniales, ya habrá reparado el bien, ¿no? Si es el robo de un vehículo, el robo de un carro. Son estrategias que si tú lo ves de esa forma, pero si tú lo ves como reglas generales, si te constituyes como autor civil, ya no lo vas a poder pedir en otra vía. Eso es lo que tienes que entender, eso es lo que tiene que quedar claro esta noche. La reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Y esta es la regla de oro que tenemos en nuestro sistema actual. Que nosotros podamos entender que cuando nos vamos a juicio y somos constituidos como actor civil por economía procesal, en esa misma sentencia se va a dar. Te decía, cuando mi patrocinado fue mutilado de un dedo, una pena de 4 años, pero una reparación civil abismal. Igual, en temas de violencia, te decía, el caso cuando mi clienta me contactó, pero ya era muy tarde el proceso, pues. Ya Fiscalía había hecho incoacción del proceso inmediato, estaba en etapa oral y nosotros no podíamos hacer otra cosa, solamente escuchar y recibir esa pequeña reparación que era de 300 soles. Pero en otro caso, donde sí vino la víctima a tiempo y me constituí como actor civil, se pidió como monto 10.000 soles por violencia psicológica. Se demuestra la afectación, se demuestra hechos de que hay daños psicológicos. Ahora bien, dentro de esto, una vez que tú eres constituido como actor civil, vamos a observar que la contraparte, la defensa, puede emplear mecanismos y soluciones alternativas. Y esto vamos a observarlo porque puede ser de que se llegue una terminación anticipada y al darse la terminación anticipada, ya saben que en temas penales existe solamente una predictibilidad en la negociación. No es como el sistema norteamericano. El sistema norteamericano sí es una negociación de la pena. Aquí no. Aquí solamente hay una predictibilidad. ¿Qué nos dice? Si se aplica la terminación anticipada, se reduce un sexto de la pena. Ya, eso es cuestión de la pena. Recordemos, nuestro tema el día de hoy es actor civil. ¿Qué significa ser actor civil? Como es una acción civil, esto puede ser conciliable, esto puede ser negociable. Es decir, si él llegó con una situación de negociación, de ser terminación anticipada, y por el otro extremo te dice, doctor, 10.000 soles me parece demasiado, no tengo esa capacidad, ¿qué le parece 7.000 en 4 partes? Se negocia, se puede negociar en una terminación, en una conclusión, es decir, antes que llegue al juicio. Se negocia, hay la posibilidad de negociar la acción civil. Y es también, como les digo, otros casos. En temas de violencia psicológica, siempre tipifico, siempre hago la cuantía de 10.000 soles. Por otro lado, cuando vamos a juicio, ya cada uno de nosotros va a tener características o elementos que desarrollar según su teoría del caso. Violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, tener que desarrollar. Muy bien. Entonces, la reparación comprende, según el artículo 93, la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor. La pregunta aquí, estimados colegas de la noche, es entender si el bien no es sustituible, ¿cuál va a ser el pago de su valor de un bien jurídico? ¿Acaso la violencia psicológica va a poderse recuperar? ¿La violencia sexual, ese trauma que recibe la víctima, se va a poder pagar? ¿La vida se puede cancelar acaso el pago de su valor? ¿Hay un monto para la vida de la persona? Vemos también, por otro extremo, que tiene que pagarse la indemnización de los daños y perjuicios. Considero que cuando ya hablemos de temas de la vida, por eso que el tema de hoy no es solo feminicidio, porque si no eso sería irreparable, son criterios que vamos a compartir ya en otros momentos, en otras posiciones. Vamos a desarrollar aquí lo que se habla sobre restitución del bien del artículo 94.
Ejemplo, sustracción de menor. Si te denuncian porque has sustraído un menor, devuelves al menor y se restituye el bien. Otro ejemplo, patrimonio. Si te denuncian porque has robado un vehículo, regresas el vehículo, entonces se restituye el bien. Muy bien. Esto nos dice el artículo 94 del siguiente modo. La restitución se hace con el mismo bien aunque se halle en poder de terceros, sin perjuicio del derecho de estos para reclamar su valor contra quien corresponde. Ejemplo del patrimonio. Se robó un vehículo menor, una moto lineal, y se revendió a un tercero. Se restituyó, pero ya pues tenía los frenos gastados, tenía las llantas gastadas, las lunas rotas, entonces puede reclamarse su valor a quien corresponde, es decir, al responsable del daño. La responsabilidad es solidaria. La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligatorios. Y se pone como condicionante. En una ocasión, yo también me constituí otra vez como actor civil, pusimos un monto porque la persona había sido robo agravado, la habían maltratado, golpeado. Ya saben que no vemos la pena, el actor civil no ve la pena, lo que él ve es que se retribuye el bien. Se había devuelto el celular, pero había sufrido daños. Tenía su laptop, o sea, a la pobre chica la habían querido asaltar, arrastrar su computadora y no pudieron. Solamente pudieron sacarle de la cintura, como siempre tienen las mujeres ahí el celular, le pudieron sacar, pero la tumbaron. Y ahí los vecinos enardecidos salieron y capturaron a los delincuentes. Eran dos muchachos. Y estos dos muchachos, uno era reincidente. Entonces, la reparación civil se pone como solidaria, es decir, el monto que se llegó ese momento de 1.500, que los dos lo pagan. Aparte de cumplir su pena, se pone como condición el pago de la reparación civil. Y aquí viene la transmisión de la reparación civil según nuestro artículo 96. La obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcance los bienes de la herencia. ¿Se acuerdan, estimados participantes, que les estaba hablando del derecho civil? Responsabilidades extracontractuales. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el derecho de la herencia. Ustedes saben que no solamente se hereda bienes, sino también se heredan pasivos, se heredan deudas, pero con la condición que estas deudas son canceladas hasta con el patrimonio que alcance del causante. Es decir, tengo una deuda de 2 millones de soles, fallezco y tengo una casa de 20.000 soles, pues los acreedores se cogerán esa casa y ya con eso quedará. Esa es la realidad de nuestro derecho. El derecho a exigir la reparación civil se transfiere a los herederos del agraviado. Miren lo que dice nuestro código, el artículo 96. Y pensaron que no era importante llegar a las clases de derecho civil, a las clases de familia. La importancia, pues, de estar siempre presente. Y aquí otra vez, la protección de la reparación civil según el artículo 97. Los actos practicados a las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyen el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros. ¿Qué es esto? Otra vez regresamos a el acto jurídico. Se va a declarar nulo un acto jurídico cuando se disminuya el patrimonio del condenado. Y no lo dice la doctrina, no lo dice la jurisprudencia, lo dice nuestra norma. Artículo 97. Entonces, este artículo 97 nos dice de que si el condenado, durante este proceso está a propósito disminuyendo
su patrimonio, se declara nulo esos actos, sin perjuicio de aquellos, pues, de que están obrando de buena fe por tercero. Yo ingenuamente, yo no conocía del proceso, ¿ya? Y yo le compré, pues, esa casa al señor, desconocía. Miren la importancia que tiene conocer derecho civil. Por eso que el tema de hoy es actor civil. Insolvencia del condenado. ¿Qué pasa, doctor, si el que me robó fue una persona insolvente? ¿Qué nos dice el artículo 98? En caso que el condenado no tenga bienes realizables, el juez señalará hasta un tercio de su remuneración para el pago de la reparación civil. Hasta en un tercio. Porque más de una ocasión nos encontramos pues con un cajero que a lo mejor es delincuente, la misma necesidad, lo hace robar, que no es justificante, pero ocurre. Entonces tendrá que fijarse un tercio para que se pague esa reparación civil. Lo dice el artículo 98. Inexequibilidad de la acción civil. ¿Qué nos dice el artículo 100 del Código Penal? Ese es el Código Penal. La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal. Muchas veces vamos a ver de que la acción civil puede prescribir. Hay situaciones donde se delimita, ¿no? Pero aquí no prescribe. Si ven ustedes su Código Civil, va a haber situaciones de que dice, se prescribe la deuda, se prescribe la acción, pero aquí no. Mientras dure el proceso penal, que puede pasar tiempos, años, un proceso penal que es tan largo. Y este también es otro engaño, muchacho, de los abogados que ilusionan a su cliente diciéndole que en 3, 2 meses se hace y se resuelve. No, puede ocurrir muchos factores. Y uno de ellos que escapó de nuestras responsabilidades es el último que hemos vivido a nivel mundial, la pandemia. ¿Cuántos procesos no se vieron paralizados? Hemos vivido un hecho que debemos recordar de esa magnitud. Puede pasar muchas cosas y es responsabilidad de nosotros no vender ilusiones. Un gran consejo que me dio mi padre y les quiero transmitir a ustedes es no ofrezcan lo que no pueden cumplir. Nosotros no podemos cumplir tiempos. El operador de justicia tiene una carga procesal enorme y no depende de él. Y al no depender de él, tampoco depende de nosotros. No hagamos ilusiones a las personas. Este es un gran consejo que quiero darles el día de hoy, que les va a ayudar a poder ser mejores personas, porque viven ilusionados. Las víctimas, por ejemplo, en este tema ya dicen 3 meses, 4 meses, se acaba esto, no lo voy a volver a ver, ya quiero olvidarme de este proceso, pero no es así, continúa. Y hay situaciones donde se puede pedir ampliación. Observen, los procesos son así. Aplicación supletoria, mira, por eso te digo, la importancia de conocer nuestro código civil. El artículo 101 nos dice de que aplicación supletoria del Código Civil. Te voy a dar el secreto de esta noche. ¿Ya? Quiero que tomes lápiz y papel. ¿Cómo se constituye una indemnización? Se constituye bajo 3 criterios. Vas a tener el lucro cesante, el daño emergente, el daño moral. Estas 3 perspectivas son las que te van a ayudar a cuantificar el daño. ¿Qué es el lucro cesante? Lo que tú dejas de percibir. Por ejemplo, vamos a poner el caso del siguiente. El hombre maltrata y golpea. Por lesiones, la maltrata a su mujer. Ella es una enfermera y no puede irse a trabajar. Certificado médico, 3 días de descanso por 15 días. O 10 por 15 mención. Eso se llama lucro cesante. Los días que está dejando de laborar. ¿Cuánto dinero está perdiendo? El daño moral, es decir, cómo la afectación de esa agresión le causa a la mujer. Una mujer que ha sido desfigurada, una mujer que ha sido maltratada, es un daño irreparable. Y luego tenemos el daño emergente, a través de esas lesiones que ha sufrido, cuánto ha gastado, y que lo va a tener que pagar, pues, este agresor que está. Estos 3 elementos, recuérdalo bien, por favor, lucro cesante, daño emergente y daño moral son los que te van a ayudar a cuantificar tu reparación civil.
La reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Les decía, ¿no? Al inicio de la charla, mis colegas, mis amigos se quedan maravillados porque litigo en civil, laboral, penal, pero es simplemente razonamiento lógico y dialéctica. Es algo que van a tener que practicarlo constantemente. No divorcien el derecho. El derecho es como un rompecabezas, donde si tú puedes el conocimiento, analizarlo, hacerlo parte de ti, vas a ver de que encaja bien y te va a ayudar en todos los procesos. Y les cuento también una anécdota. Por ejemplo, estaba en una diligencia. Esto ha sido un sistema donde no es por usurpación, sino por desalojo, ¿ya? Una ex nuera que estaba ahí viviendo ya más de 7 años, no se quería ir de la casa. Ya estaba viviendo la abuelita, las tías, todo, pero ella no quería irse. Entonces se le hizo un proceso de desalojo. Pero la nuera alegaba de que el tanque era de ella, que había más elementos de la construcción que eran de ella. Sencillo, un principio del derecho, el justis possessis, y se menciona en el acta, y la secretaria se quedó, tiene toda la razón, doctor. Doctor, ¿cómo se escribe? Y ahí colocamos. Vemos la importancia del conocimiento. La lectura es parte de nosotros como abogados. El Código Civil, como te menciono, en su artículo 1985, tiene en sí el contenido de la indemnización, el contenido de estos 4 elementos que se estaba mencionando: el lucro cesante, el daño a la persona, el daño moral y el daño emergente. Estos 4 elementos que desarrolla el artículo 1985 de nuestro Código Civil es el que nos va a dar pie para poder mejorar. Recuérdenlo, por favor. Estos artículos, estos 4 artículos son la clave para poder ayudar a nuestro patrocinado. Debiendo existir una relación de causalidad entre el hecho y el daño. ¿Y esto qué es? Estamos otra vez refiriéndonos a los daños extrapatrimoniales. Es decir, el daño que está teniendo la persona, el daño que ha sufrido, ¿qué consecuencia trae? Esa es la causalidad. Claro, ha sido mutilado, sí, ha sido lesionado, ha sido desfigurado, pero eso cómo repercute en la persona. Y aquí es donde yo siempre pongo en comparación y es una imagen de laboratorio donde se pone, ¿no? En un accidente de tránsito, un jugador, Lionel Messi, pierde una pierna y una monjita, una hermanita, pierde una pierna. ¿Quién de los dos va a recibir mayor indemnización y por qué? Y ahí vienen los criterios, donde uno va a depender su vida, de su profesión, del juego, proyectos de vida. Pues todo eso es lo que se tiene que hacer mención cuando hacemos una indemnización. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño, es decir, desde el hecho delictivo. Desde ahí yo hago el cálculo de todo lo que estoy perdiendo. El daño al patrimonio, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia física. Esos 4 tipos de violencia que te he enseñado el día de hoy, vas a tener que cuantificarlos. ¿Y desde cuándo los cuantificas? Desde el momento que se dio el hecho criminal. Debido a esa tortura psicológica que recibió mi patrocinada, no ha podido trabajar y hasta el día de hoy tiene miedo. Es una persona que trabajaba en ventas y como recibió violencia psicológica, ya no puede desarrollarse en ventas. ¿Cuánto duró el proceso? 2 años. Durante esos 2 años no trabajó, no trabajó. Perdió en promedio 3.000 soles. Y ahí haces cálculos, haces cuentas, multiplicas. Necesario e importante que nosotros podamos tener esta capacidad de cuantificar el daño. Por eso que es exitoso siempre los montos de reparación civil, porque me baso en estos criterios. Mira, y lo vamos a hablar así, ¿no? El daño moral, que lo encontramos en el Código Civil en el artículo 1984, es
indemnización considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Si aquí hablamos de un tema de violencia contra la mujer, vamos a observar de que no únicamente se está agrediendo en sí a la víctima, sino que también son responsables colaterales sus hijos. Si el menor vio cómo la agredía física, verbalmente o en alguna otra situación, también necesita una indemnización. También es parte de esta reparación, va a ayudar a que esos niños puedan superar ese trauma. No normalicemos la violencia. El caso de lesiones graves versus homicidio son situaciones que ustedes van a tener que desarrollar de una manera según la cuantificación del daño. Es un tema que ya no se nos alcanzaría el tema de hoy, pero vamos a observar de que el homicidio, a mi criterio, no tiene una cuantificación en reparación civil. El feminicidio que está tipificado en nuestro Código Penal no se puede cuantificar. Tú podrás pedir 2 millones, 3 millones, 10 millones, pero no se devuelve la vida a la persona. Hay situaciones que son muy distintas entre lesiones graves, lesiones leves y el homicidio. Y aquí la reflexión, estimados participantes del Diario El Abogado, es que recordemos que la violencia es un ciclo constante. Yo lo comparo con una espiral, con un remolino. Empieza aislándote, empieza violencia psicológica, insultos, maltratos, luego va faltas, lesiones, lesiones graves y después va a venir lamentablemente acabando con tu vida. Depende de la víctima si en algún momento ella tiene el valor suficiente para denunciar. Es necesario que denuncie. Ya ustedes durante el transcurso de este diplomado han podido observar las diferentes instituciones que protegen a la mujer. Aquí dejo mis datos, por si acaso necesitan algo, sería todo lo concerniente conmigo. No sé si habría algunas preguntas. Bueno, doctor, a ver, sería ver si hay preguntas, pero al parecer no hubo preguntas. Creo que todo fue claro para parte de los participantes de esta noche. Y también, si puede compartir sus datos, creo Sí. que alguien le puede hacer llegar una pregunta a su interno. Ya. A ver, si tienen preguntas, me las formulan, les comparto ahí mis datos. Ya. A ver, levantaron la mano por ahí, creo. Ah, sí, sí, a ver, no, a ver, doctor Pascual, tiene permiso para Sí, poder hablar. buenas noches. Eh, una precisión respecto al daño a la persona y el daño a la moral, ¿no? Porque claro, el daño a la moral se puede acreditar por lo menos con terapias psicológicas, o sesiones o un certificado psicológico, pero el daño a la persona, ¿cómo se acredita? De la misma manera, lo que buscamos como daño a la persona es también un efecto de proyecto de vida. Por ejemplo, si es un arquitecto el cual ha sido mutilado su dedo, tiene un proyecto de vida, es un daño a la persona. Y es ahí donde cuantificamos. Había un caso muy singular y esto lo habían llevado al Tribunal Constitucional, ¿no? Aquí llamamos proyecto de vida. O sea, ¿cuándo sería proyecto de vida? Un estudiante de derecho que está sufriendo daños, ¿cómo cuantificaría su proyecto de vida? Es decir, él podría decir de que iba a llegar a ser juez, fiscal. No. El proyecto de vida tiene que ver elementos concisos donde estoy viendo en su característica personal cuál iba a ser el promedio que iba a ganar. De esa manera se cuantifica daños a la persona, viendo o derivando el daño de la persona. ¿Habrá alguna pregunta más? Ujú. A ver, acá de parte de la doctora Sandra Vázquez. Ya puede usar el audio. Sí, buenas noches, doctor.
quisiera hacerle una pregunta relativa, pues hace un momento usted mencionó dentro de la violencia sexual, em, está pues la exposición o material pornográfico. En el caso en concreto de una pareja donde se difunde videos íntimos de esta, ¿no? Mm, prácticamente por parte del varón, difunde este material, doctor. em, Se consideraría entonces esto como violencia sexual, ¿verdad? Sí, Y cómo, ok, entonces tendríamos que, ocurre ya que se vive dentro de un ámbito familiar, dentro del contexto familiar, pero si es una pareja de enamorados, que ya, no sé, tienen una relación de 9 años aproximadamente, configuraría dentro de una violencia sexual o una violencia contra la mujer, o de repente no. sí, mira, desde la perspectiva y la doctrina que ha desarrollado, la jurisprudencia también menciona esto, que no es necesario la convivencia para demostrar la relación que tienen las personas y la importancia es de que la libertad sexual es como ellos lo deseen, como ellos lo plasmen y la difusión del material pornográfico ya es un tema de violencia sexual y un tema psicológico. Tendría que demostrarse el daño y decir cuál ha sido la exposición, es decir, cómo la otra parte ha subido ese contenido, demostrarlo en esa medida de que ha sido el responsable el hombre, porque podría haber ocurrido de que hubiera sido un tercero. A veces ocurre donde se reenvían sus materiales los muchachos, las personas. Un caso que estaba viendo en la Divincri es de una profesora donde hace 19 años, ¿ah? Un video recién lo están publicando y lo están enviándole al WhatsApp y solamente le mandan fotos de eso. Mira, que son cosas o contenidos que tendría que demostrarse quién los tiene. Pero sí, es un tema de violencia y la misma jurisprudencia menciona de que el enamoramiento genera ese vínculo donde hay violencia contra la mujer. Bueno, por parte de los integrantes, si hay alguna pregunta, pueden hacérsela al doctor. Aquí también están sus datos, el doctor, si es que le quieren hacer alguna pregunta a su interno, el doctor estaría gustoso a responder. Si es que hay alguna pregunta, pueden levantar su mano, escribir por chat. Bueno, al parecer no hay ninguna. ¿No? No, no hay ninguna. Bueno, ya. Bueno, doctor, agradecerle también a usted. Muchas gracias por la disertación que ha tenido usted hoy día, doctor Eduardo Rojas. Y a todos los participantes que han tenido su participación durante esta sesión, especialmente a esas dos personas que han preguntado. Y también agradecerle y felicitarlos por conectarse el día de hoy, siendo también horas muy tarde de la noche, apreciando los aportes valiosos que todos puedan haber dado y esperando que puedan profundizar en el tema, que puedan reflexionar y sobre todo cómo poder aplicar esto, tema tan esencial en los casos prácticos. Que así como usted lo dijo, es un tema muy especial en el ámbito de la fiscalía, cuando los fiscales buscan resolver esta clase de delitos que se persigue desde sí. Bueno, si hay alguna pregunta por parte de los participantes con respecto a la adquisición del certificado, puede hacerse el envío de dicha comunicación a través de los canales de Diario del Abogado. Siendo las 9:45, doctor Rojas, se le agradece a usted profundamente por parte mía y por parte del equipo del Diario del Abogado y esperamos tenerlo nuevamente, próximamente en una nueva sesión, donde usted también pueda disertar y profundizar, puedan profundizar todos con los conocimientos que usted nos pueda brindar. Agradecerle mucho, sobre todo corazón, y muy buenas noches, doctor. Gracias a usted. Buenas noches.